Atención al dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente. El 95% de los europeos que vivimos en ciudades respiramos cada día partículas muy nocivas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. En algunos lugares, incluso que tienen altos niveles de contaminación, pueden llegar a reducir en 2 años la esperanza de vida de sus ciudadanos. Vamos a profundizar acerca de este tema que nos preocupa. Por eso está con nosotros nuestro médico Pablo Artamendi. Hola Pablo, ¿qué tal estás? Bienvenido a Rocha León. Hola, buenas tardes. Pablo, desde luego asusta un poquito los datos que nos da la Agencia Europea de Medio Ambiente. Sí, ¿hasta qué punto es peligrosa la contaminación, Pablo? Pues la verdad es que las cifras y las estadísticas nos hablan de que tiene una repercusión en la salud bastante importante, más de lo que a veces nos parece o somos capaces de pensar. ¿Y qué efectos puede tener en nuestro organismo? Hombre, aquí depende un poquito de las personas. A ver, no es por generalizar, pero va a depender de dónde estemos, la edad del paciente o sus enfermedades previas, si es que las tiene, el tipo de contaminación en la que estemos hablando, no es lo mismo en unas ciudades que otras, pero así a priori, un poco generalizando, bueno, pues puede afectar a la salud respiratoria, sin duda, puede afectar a la salud cardiovascular, incluso a enfermedades más importantes como neurosensoriales y demás, ¿eh? ¿Y el tiempo? ¿El tiempo de exposición? Supongo que sea, ¿cuánto tiempo? Efectivamente. A ver, todo esto va a depender un poquito de cada persona y de dónde estemos, como decíamos antes, pero parece que se estima que una exposición menor de 6 horas por ahí puede que sea unos efectos reversibles sin mayor importancia. Es decir, el que viene de su caserío y se pasa un día en Bilbao de compras, se pasa unas horas, no tiene mayor efecto y eso puede ser reversible. Entonces, a partir de ahí, a una exposición más diaria, pues empieza a ser un poco perjudicial. Pero no hay un tiempo estimado mínimo a partir del cual va a ser bueno o malo. Me gustaría saber, pues, a ver, ¿de dónde proceden? La procedencia de esas partículas y el tamaño, las formas o bueno, cómo son. ¿De dónde viene la contaminación? A ver, contaminación es un término que engloba muchas cosas. Cualquier sustancia que esté en la atmósfera y demás, que puede ser perjudicial para las personas, vamos a llamarlo contaminación. La procedencia, bueno, pues todos podemos pensar enseguida el tráfico rodado, los vehículos, las calefacciones, los aires acondicionados. Hay una serie de cosas que, bueno, por cómo funcionan, por su combustión, contaminan. Y claro, cuanto más grande sea una ciudad y demás, pues eso va a ser un poquito más llamativo. Enrique. Pero ahí en Euskadi, ¿cuál es la calidad sí, del aire, del ambiente? No me refiero a la campaña electoral, me refiero a las partículas a la contaminación. Pues tengo yo los datos. Vamos a verlos. Los voy a dar los datos. Estáis viendo aquí con los 3 territorios en la comunidad autónoma vasca. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que establece, atención, un máximo de 20 microgramos por metro cúbico de partículas. Teniendo en cuenta esto, pues estamos viendo ninguna capital vasca aprueba el examen. Aún así, el aire es más limpio en Vitoria-Gasteiz, 21. Ahí anda, justo, pero ya rebasa ese dato, ese baremo que propone la Organización Mundial de la Salud. 23 tiene San Sebastián, Donostia, y 30, el aire más contaminado, los bilbaínos. Pablo, ¿tienen que estar preocupados los bilbaínos? Hombre, teniendo en cuenta que su aire está más contaminado, pues quizá sí. Está claro que es una ciudad más grande, más movimiento, tienen más industria mantenido y eso es inevitable. Alfredo. ¿Nos puede afectar a todos por igual la contaminación? No, ¿O depende? Depende un poquito, y aquí hay una serie de grupos de riesgo que es distinto, ¿no? Antes hablábamos, bueno, pues el tipo de exposición, dónde estemos y demás, pero efectivamente hay personas que igual tienen una propensión por enfermedades previas, o hay 2 grupos que sí que consideramos que son de riesgo, que pueden ser personas ancianas o niños. Personas que tengan enfermedades, como decíamos, previas, en este caso sobre todo respiratorias, que igual es lo que más llama la atención, pero puede haber alguna enfermedad más que también puede afectarnos a aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares. Y luego depende, no es lo mismo vivir en un Lasarte o en un Donosti o estar en Bilbao o en un Guernica, ¿no? Pues hombre, todo es variar un poco de dónde nos encontremos. ¿Qué podemos hacer? Porque yo las imágenes que veo muchas veces, por ejemplo, pues en Japón, y con esas mascarillas que salen a la calle. Bueno, claro, a ver, luego es verdad que las cifras, si midiésemos el aire de cómo está en Tokio o cómo está en Ciudad de México, si aquí hablamos de 30 partículas por... Bueno, pues ahí se dispara y es mucho más alto, con lo cual, bueno, pues las personas optan por ponerse una mascarilla. ¿Eso es eficaz? Bueno, eso habría que verlo y es relativo. ¿Pero qué podemos hacer? Hombre, pues podemos todos mudarnos al campo, pero claro, eso igual no es real. Pero hay cosas que igual sí que están un poco en la mano de todos o de nuestros políticos, como pueden ser fomentar el transporte público. Afecta mucho a las zonas rurales. Me refiero a que ahí se han puesto las capitales, pero luego las zonas rurales
En principio menos, se supone menos, que en, o sea, que esos no tiene núcleos nada que urbanos ver. más pequeños hay menos tráfico, quizá no haya industria pesada, con lo cual el aire va a ser... Me refiero, al estar ahí, se propaga hacia, por ejemplo... Sí, afecta. Se centraliza, pero se propaga de... Sí, pero las zonas limítrofes tienen menos contaminación. Está claro que también influye, por ejemplo, una ciudad costera, pues igual la brisa marina puede ser que limpie el aire algunos días y en otros quizá no. Pero las ciudades limítrofes o ciudades del campo tienen menos contaminación. Pablo, una pregunta. Estamos hablando de las mascarillas y el aire acondicionado. ¿El aire acondicionado filtra sí. o no deja pasar la contaminación o todo lo contrario? Si miramos, si hablamos con los fabricantes nos dirán que sí, pero en principio es un poco relativo. Tiene sus filtros y ahí sí que filtran sustancias. Cuando se clasifica la contaminación sí que vamos a hablar de tamaño de sustancias y algunas, las más grandes, puede ser que se filtren. Por ejemplo, el polen y demás podría ser que sí. De ahí a que se filtre pues el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el azufre, pues probablemente no. Ahora, algo puede ser que nos limpie, pero no es una medida estar en casa con aire acondicionado para no estar sometidos a la contaminación. Al contrario, sería mejor no ponerlo, porque también eso contamina. Voy a preguntar a ver si alguien tiene sí, hay alguien que tiene una duda. ¿Cómo te llamas? América. Adelante. Yo quería saber si había para la casa, para quitar el tabaco, algún aparato para ponerlo. Existen aparatos que sí que filtran el aire, y que para ciertas partículas, como puede ser el humo, igual sí que nos lo van a limpiar. Entonces ahí sería hablar con las empresas especializadas y algunas sí que nos podrían limpiar un poquito, en concreto el humo del tabaco. De acuerdo. Bien, oye, gracias a ti, América. Un aplauso para ella, claro. Eso de ponerse con un micro a veces impone un poco. No sé, si un día hace viento o por otra razón hay más contaminación de lo normal, ¿es peligroso? Podría llegar a serlo. Quizá no para todos en general, pero para esas personas del grupo de riesgo, como puede ser un anciano o un niño o personas con asma, pues quizás esos días ellos se encuentran peor o puede ser para ellos más perjudicial. Hombre, la circulación de los coches tiene mucho que ver con la... Mucho, ¿no te parece? Mucho. ¿A ti qué te parecería, por ejemplo, librar el centro de las ciudades de tráfico rodado? ¿Sería importante? Pues es un tema, hombre, desde luego, desde el punto de vista de la reducción de la contaminación, seguro que se reduce. Otra cosa es que sea factible, nos guste o no.